Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Hoy, 13 de marzo, comenzamos nuestro tiempo devocional. Nos estamos guiando por las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula Ambas cosas son verdad. Y el texto que vamos a leer es Génesis 50, versículo 20. ¿Sí? Aquí habla José. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? Y decía así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José le estaba hablando a los hermanos y le decía: ustedes intentaron dañarme, pero a pesar de los planes de ustedes, Dios tenía planes mejores y usó lo que ustedes hicieron para salvar a muchos, ¿sí? Para salvar a muchos. Y sin duda esto nos hace mirar la historia de Jesucristo, porque de la misma forma Dios hizo con su Hijo. A pesar de que nosotros planeamos el mal para Él, para Cristo, Dios usó esos planes malvados, ¿sí? Los planes de Caifás, los planes del Sanedrín, de toda la cúpula religiosa judía del momento para salvar al mundo. Y esto es maravilloso. Está bien, maravilloso lo que Dios ha hecho. Bueno, vamos a la lectura, ¿sí? Vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy. Dice así: cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que Judas sería el que daría cumplimiento a las profecías sobre la traición. Sin embargo, Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Actuó libremente y sin presión externa. Era responsable de sus propias acciones. Jesús dijo que él cargaría con la culpa por sus acciones a través de la eternidad. Su propia codicia, su propia ambición y sus propios malos deseos fueron la única fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. Bueno, sin duda esto es una verdad absoluta que nosotros debemos mirar y que debemos utilizar para entender cómo Dios hace muchas veces las cosas. Recién lo decíamos, ¿no? Los planes de los hombres, los planes que buscan el beneficio de los hombres, que buscan llenar la codicia del hombre, llenar la ambición del hombre, los malos deseos del hombre, muchas veces también son utilizados por Dios para que las cosas ocurran conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Esto no nos exonera de culpas, ¿sí? Esto no nos libra de culpas, sino que nosotros somos responsables por nuestros planes. Solamente que Dios utiliza esos planes para que cumplan los suyos. No sé si me estoy explicando. Vuelvo a lo mismo. Acá José decía: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios usó esos planes malvados para producir algo bueno. Esto es maravilloso porque Dios hace con lo que no sirve algo que da buen fruto. De la misma manera, el mundo decidió que Cristo tenía que ir a una cruz. Ese plan de destrucción contra el Hijo de Dios era terrible y malvado. Sin embargo, Dios lo usó para salvarnos del pecado. Bueno, la traición de Judas, ¿sí? Y el plan de Judas era de Judas, tenía la firma de Judas y respondía, como dice aquí, otra vez lo repetimos, a la codicia, a la ambición y a los malos deseos de Judas. Pero el Señor había escogido a este hombre con estos deseos y con estos planes para utilizarlo, está bien, ¿no? Para utilizarlo en el cumplimiento de sus propios planes, de los planes de Dios. El Señor usó los malos planes de Judas y a Judas mismo para hacer su voluntad, porque debía haber un traidor. Y acá este llenaba todas las medidas. Está bien, ¿no? Tenía que haber alguien que abandone a Jesús, que entregue a Jesús, que sea aquel
que represente vivamente la traición que el hombre ya le había hecho al Señor en el huerto del Edén. No se olviden que allí en el huerto todos nosotros dejamos al Señor de lado para elegir el camino de Satanás. Y éramos aquellos que caminábamos con Dios, los amigos de Dios, las criaturas hechas a la imagen de Dios. Aquellos más cercanos a Dios son justamente los que les traicionaron y Judas nos representó fielmente. Ahora, Judas no es inocente ni es una víctima, él es responsable de sus acciones. Ahora, dice MacArthur, ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que la traición de Jesús estuvo profetizada y determinada con el hecho de que él actuó por su propia voluntad? No hay necesidad de reconciliar estos dos hechos. No hay contradicción alguna en ellos. El plan de Dios y la mala acción de Judas coincidieron perfectamente. Judas hizo lo que hizo porque su corazón era malo, pero Dios, quien ejecuta todas sus obras de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, había preordenado que Jesús fuera traicionado y que muriera por los pecados del mundo. Es lo que decimos, está bien, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Como nosotros vemos que el plan de Dios se llevó a cabo justamente a causa de la traición de Judas, a veces, ¿no?, en nuestra cabeza puede llegar a pasar de que esto es algo que Dios decidió. Dios decidió por Judas. Lo llevó a ser un traidor, lo convirtió en un traidor. Judas era un buen tipo, ¿no? Era una buena persona, pero de que de pronto actuó mal porque Dios quiso. No, no fue así. Judas era malo y Dios usó a ese malo para cumplir con sus propósitos eternos. De la misma manera que usó a Faraón, de la misma manera que usó a Nabucodonosor, de la misma manera que usaba a Acab, que usaba a Jezabel. Dios siempre está por encima de los planes de los malos, pero eso no quiere decir que los malos no sean malos. ¿Me entienden, no? Judas era responsable, pero Dios es soberano, está por encima de todo esto. ¿Está bien? En Lucas 22:22, Jesús mismo corrobora esas verdades. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El Señor decía, hay algo determinado, hay un plan determinado por Dios. Y el Hijo del Hombre, y estaba hablando de él mismo, va a cumplir con lo que tiene que cumplir. Yo tengo que ir a la cruz. La cruz es para mí. Pero ojo, que hay alguien que me va a entregar. Ay de ese hombre. Ay de ese que va a tomar el lugar de traidor. Porque el que va a tomar el lugar de traidor es porque es un traidor. Hermanos, aquí no actúa gente buena de villano. Vieron que nosotros estamos acostumbrados que en el cine los actores toman diferentes papeles. A veces hacen de buenos, a veces hacen de malos, a veces hacen de villanos terribles. Bueno, en el plan de Dios, los malos hacen de malos y los buenos hacen de buenos. No es que hay gente buena que de pronto es utilizada por Dios para hacer de malo. No es así. Las personas malas son las que ocupan el lugar de los malos y por eso el Señor los va a juzgar, porque son lo que son, a pesar de que Él utilice eso que son para cumplir su voluntad. Espero que no te enrosques, espero que no te pierdas, pero sí que entiendas que todos nosotros tenemos un lugar dentro del plan de Dios, ¿sí? Un lugar, y que tiene que ver con lo que somos. Con lo que somos. Y vamos a actuar en ese plan de acuerdo a lo que somos. Esperamos el Señor nos use para construir, ¿sí?, en su voluntad y en sus planes para con el mundo. Ahora dice, Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús había de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión.
sin presiones ni coacción de fuerza externa alguna. O sea, lo que está diciendo ahí es que nadie lo obligó a Judas. No hubo un ángel que lo obligó, no hubo, vamos a decir, una persona que lo haya incentivado. Judas era malo y le abrió la puerta de su corazón a Satanás para hacer lo que tenía que hacer. ¿Ustedes se acuerdan el relato, ¿no? El relato de la última cena? Judas, para ese momento, cuando se sienta a la mesa con el Señor, ya había arreglado con los religiosos de la época, con los dirigentes religiosos judíos, la entrega del Mesías a cambio de unas monedas. Él les iba a entregar a Jesús servido en bandeja y ellos le iban a pagar por eso. Cuando Judas se sienta a la mesa con el Señor, este plan ya estaba ideado. Y el Señor le dice, les dice a todos, ¿no? Hay alguien aquí que me va a entregar. Y todos se preguntan, ¿no? ¿Seré yo? ¿Yo voy a entregar al Señor? ¿Vieron? A veces uno dice, bueno, pero Dios me tendrá preparado este mal papel para jugar en este momento. ¿Tendré que hacer del malo que entrega Jesús? No, el malo ya era malo. Y Jesús dice, el que moja conmigo en el plato, y va Judas y mete el pancito, justamente cuando el Señor lo está haciendo. No sabemos si esto fue una casualidad o Judas lo hizo intencionalmente, revelando, ¿sí?, sus intenciones. Ahora, lo que sí vemos es que cuando Judas se levanta y se va, dice la Escritura que Satanás entró en su corazón. Una vez piensa, bueno, Judas hizo lo que hizo porque Satanás lo obligó. Pero recuerden que Judas ya había planeado todo esto antes de que Satanás llene el corazón de Judas. Satanás entró en el corazón de un hombre que le abrió la puerta porque ya era malo. Y lo que Satanás hizo con Judas fue destruirlo. Judas invitó a Satanás a hacer lo que hizo. Está bien, ¿no? Entonces, ambas cosas son verdad. Que Dios estaba llevando a cabo su plan, pero que también Judas estaba llevando a cabo su plan para ganar un rédito económico que no iba a poder disfrutar. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo. Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó aquello para bien. En esto no hay ninguna contradicción. Y es lo mismo que nos decía José al principio, ¿no? Ahí en Génesis 50:20. Hay mucho para pensar en todo esto. Yo te dejo, ¿sí?, una pregunta, ¿sí?, para que te hagas. Y es, ¿has visto alguna vez que Dios ha sacado algo bueno de una mala circunstancia? ¿Has visto que el Señor transformó algo malo en bueno? Responde esa pregunta, ¿sí?, delante del Señor. Por supuesto, esperamos que siga siendo el Señor esto, ¿no? Y siga transformando situaciones difíciles, duras, dolorosas, en cosas buenas que construyan, que edifiquen. Él tiene el poder de hacerlo y es soberano para hacerlo, por eso confiamos en Él. Yo te mando un abrazo grande, me despido, te saludo y te animo a que sigas adelante. Mañana nos vamos a volver a encontrar.